Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Al sentir el calor del abrigo que la cubría, Prenari lo recogió para examinarlo mejor. Era el abrigo de que Mjira había venido cuando levantó el abrigo e inhaló su aroma familiar. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque no supiera que pertenecía a Kemjira, podía reconocer su aroma en cualquier lugar. Una vez que puso orden en sus pensamientos, dobló cuidadosamente el abrigo y lo dejó a un lado. Luego se acercó para abrir las cortinas. Mientras la luz del sol inundaba la habitación, su mirada se posó en una bolsa de papel que estaba sobre su escritorio. Junto a ella había una pequeña nota. No necesito comprobar el nombre, la simple escritura le bastó para saber que era de su esposa. Asegúrate de comer algo al despertar, ¿de acuerdo? Puede que el café ya esté frío, pero te prometo que los bocadillos siguen deliciosos. Te quiero muchísimo. ¿De qué? Pequeña mocosa, ¿intentas compensarme ahora que me desmayé? Brenarin guardó la nota, tomó la bolsa de refrigerio y comenzó a abrirla con una leve sonrisa de satisfacción. Justo cuando se moría de hambre, le esperaba la comida de su esposa. Todos los dulces eran de chocolate, su favorito absoluto, y ni siquiera tuvo que preguntarse cómo que Mjera lo sabía. Todavía disfrutaba de su refrigerio cuando una extraña sensación le invadió y la dejó paralizada. Instintivamente se llevó una mano al estómago. Al darse cuenta de lo que pasaba, la jefa corrió al baño. Ni siquiera necesito adivinar. Conocía esa sensación de sobra. Todas las mujeres la conocían, excepto ella. Para ella, cada vez que sucedía, nunca sabía exactamente cuándo ocurriría. Y esta noche iba a ser una pesadilla para Kemjira. 2 horas después, la jornada laboral por fin llegó a su fin. Esa tarde, aparte de echarse una siesta, Prenarin solo había revisado unos pocos documentos. Fue entonces cuando recordó de repente no había conducido al trabajo y por miedo a sufrir un accidente, ahora necesitaba reservar transporte a casa. Rápidamente recogió su teléfono y abrió la aplicación. Adelante, gritó al oír que llamaban a la puerta, sin molestarse en levantar la vista. Pero cuando vio quién entraba era Kemjira, su mano hizo una pausa antes de poder confirmar la solicitud de viaje. ¿Te sientes mejor ahora? La alborotadora de labia entró y rozó suavemente la frente de Prenarin con el dorso de la mano, dejándola deslizar por su mejilla y cuello. La inesperada preocupación la dejó momentáneamente nerviosa, haciendo que su respuesta sonara más incómoda de lo que pretendía. Sí, me siento mejor ahora. Entonces vamos a casa juntas. Papá dijo que no trajiste tu auto hoy, así que es mejor que te lleve yo. La joven pasó junto a la elegante figura recogiendo su propio abrigo y guardando las pertenencias de su esposa en una bolsa. Estaba preocupada, así que había llamado a su suegro antes para preguntarle cómo había estado Prenarin esa mañana. Fue entonces cuando descubrió que Prenarin parecía agotada y había estado comiendo menos. Con eso en mente, Kemjira ya lo había decidido. Hoy cuidaría con esmero de su hermosa esposa. Incluso ese pequeño bolso de ninguna manera iba a dejar que lo cargara ella misma. Me siento mareada. Quizás sea porque alguien por aquí se esforzó demasiado en su tarea anoche, dijo Prenarin mirando fijamente en dirección a Kemjira. No escucha ni una palabra de lo que digo y además es muy desvergonzado. Al oír eso, Kemjira se giró hacia ella con una sonrisa tímida, enseñándole los dientes. ¿Cómo iba a saber que su tarea acabaría enfermando a la profesora? Ella misma se sentía perfectamente bien. Antes de que pudiera ir a algún lado, el teléfono de Prenarin vibró con un mensaje.
Hizo una pausa, miró la pantalla y dejó escapar una pequeña sonrisa. ¿Pasa algo?, preguntó Kemhira. ¿Puedes dejarme en algún lugar primero? Por supuesto. Kemhira aceptó al instante, cargando con alegría las cosas de Prenarin y guiando el camino. Aprovecharía cualquier oportunidad de pasar tiempo con su esposa fuera del trabajo.